Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Buenos días, domingo. Estamos aquí como siempre. Llueve, haga frío o calor, pero los domingos siempre estamos con la cultura. Y hoy hemos traído una señora que es catedrático, que es doña Virginia Luque Gallegos, que nos ha hecho un libro precioso sobre los sabios de Coturba, que existieron de verdad, un estudio muy profundo sobre ellos. Yo he querido que hay que darlo a conocerlo. Y bueno, y como cada semana, pues procederemos a hacer nuestras preguntas de rigor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Virginia? Buenas tardes, un placer compartir este día con vosotros. Venga. Los sabios solo aparecen en los estados cuyos reyes buscan la sabiduría. ¿Es así esto? Bueno, eso es lo que decía en Yul, médico farmacólogo que vivió a finales del siglo X, ¿no? Y lo dejó bien escrito en uno de sus tratados. La ciudad más grande de Al-Ándalus es Córdoba, que no tiene su equivalencia en todo el Magreb más que en la alta Mesopotamia, Siria y Egipto. ¿Es así esto también o no? ¿O hay que decir bueno, no sé, soy partidaria de las verdades absolutas porque como tal no existen. Es verdad que en la Edad Media tenemos Córdoba, una de las ciudades mejor documentadas, pero también es verdad que se ha escrito mucha historiografía posterior exagerando las supuestas cifras de la población de Córdoba. Evidentemente era una de las grandes metrópolis de Occidente, sin duda alguna. Como no tenemos tampoco censos que nos hablen del número exacto de habitantes, sí sabemos gracias a la arqueología de los últimos años y gracias a las distintas investigaciones arqueológicas e historiográficas que Córdoba, la Córdoba de su etapa esplendorosa a finales del siglo X, superaba en superficie a la actual Córdoba que tiene 300.000 habitantes, ¿no? Y no me gusta nunca reflexionar sobre ese millón de habitantes que tantas veces se reproduce en tantos manuales historiográficos y que, bueno, esa cita fue tomada por Al-Makari en el siglo XVII. Pero bueno, digamos que una ciudad, una metrópoli medieval, pues prácticamente en torno a entre un medio millón y un millón de habitantes, es una cifra más que considerable para ponerlo lógicamente en el Mediterráneo en aquel momento de Roma. Una ficción de sobras nacida de las ruinas y los libros, un rumor de escrituras y de voces del pasado, de individuos dudosos, de mentiras que los siglos han vuelto de verdad. Esto es muy duro, muy bonito, pero a la vez muy fuerte o duro. Bueno, no sé si esa cita es de Antonio Muñoz Molina, ¿de quién es? No lo sé, lo dices tú en la página 19, porque tengo que creer que es tuya. De Antonio Muñoz Molina, en la introducción, la página 19, ¿no? Si me la puedes repetir. Sí, aquí lo tengo. Una ficción de sombras nacida de las ruinas y los libros... No. Sí, una ficción de sombras nacida de las ruinas y los libros, un rumor de escrituras y de voces, del pasado de indicios dudosos, de mentiras que los siglos han vuelto verdad. Sí, Antonio Muñoz Molina, sí, que también ha estado aquí. Esto es Antonio Muñoz Molina, sí. ¿Estás de acuerdo con él o no? A modo literario sí estoy de acuerdo prácticamente. También hay que recordar que Muñoz Molina era historiador, ¿no? Y que de una forma en esta página he querido rendirle tributo de esa manera, ¿no? Que prácticamente con el paso del tiempo, aunque nosotros nademos en fuentes históricas e historiográficas, es verdad que el peso de los siglos y de los milenios hace que, sobre todo cuando nos acercamos a las crónicas más ancestrales, esos personajes históricos casi parecen fantasmagóricos, ¿no? Con lo cual, en cierto modo, coincido en parte con don Antonio Muñoz Molina. Abdul al-Rahman II gozó de varias mujeres con las que tuvo 54 hijos, entre ellas Sar o Salamá, quien fundó el norte de la capital omeya. 54 hijos, teniendo en cuenta que la gente vivía unos 47, 50 años, son muchos hijos, ¿no? Bueno, sí, es que en realidad Abderramán II tenía fama de ser un hombre, pues,
que practicaba lo que entonces se conocía como vida muelle, ¿no? Ah, Y con lo cual no deja de ser incierto, es decir, creemos que efectivamente tuvo una gran prole. También es verdad que a Abderramán II le toca un periodo de no tanto conflicto, ¿no? Excepto la última etapa de su reinado, ¿no? Pero sí es verdad que fue sin duda alguna, o prácticamente junto con el califa Abderramán III, quien de esa estirpe, de esa dinastía, quien tuvo un mayor número de hijos y de hijas. a Muhammad I debería recordársele por fundar la ciudad de Madrid hacia el año 865. ¿Es verdad esto? ¿Es así? Yo no Sí, sé. porque efectivamente Madrid entonces, en el siglo IX, era pues, una especie de, no sé, pues, ¿cómo diría? No sé si es un Hisn o Medina. No se le da la categoría casi de Medina, pero es una especie de ciudad, más que ciudad, como emplazamiento defensivo estratégico en la marca media de lo que era el Andalus, ¿no? Entonces, por esa razón, Muhammad I, el emir que vive en Córdoba en el siglo IX, decide, por esa situación estratégica y por seguramente su origen etimológico de Madrid está vinculado a las aguas, por la abundancia también de agua y por su posición estratégica, se decide darle una categoría ya casi de Medina, de ciudad. Hablas de que hubo también incursiones de los vikingos en Algeciras, Orihuelas y Baleares. Es difícil de ver solo por los días que tendrían que llevar de navegación. Es que yo también soy marino y en aquella época, a ver, entiendo que pudieran llegar a los Estados Unidos o al Canadá, a las costas del Canadá o de Alaska, pero venir hasta Baleares, tú sabes los días de navegación que son. A Eh, vela, ¿eh? Sí, me imagino, pero no es extraño, es decir, ya sabemos también de que las incursiones normandas llegaron pues prácticamente hasta Lisboa y de Lisboa incluso a Sevilla, ¿no? Penetraron prácticamente por el río Guadalquivir desde la desembocadura hasta la propia Sevilla, incendiaron y saquearon la propia ciudad de Sevilla. Por eso esto fue en el siglo IX, si mal no recuerdo, bueno, se van produciendo incursiones normandas entre prácticamente el siglo IX y principios del siglo X. Ahora no me acuerdo de memoria, que me perdonen los espectadores, pero sí, sí, no es extraño que fueran Algeciras, incluso las Islas Baleares, que también tenían su fama por ser unas islas muy de incursión de piratas de distintos sitios del Mediterráneo, Ya. independientemente de los vikingos. Cele- Celebremente conocidas fueron las embajadas de Sancho el Craso y los emisarios de los imperios germánicos y bizantinos, como Juan de Gorce y el monje Nicolás. Yo nunca había oído hablar del monje Nicolás. Bueno, el monje Nicolás Juan de Gorce, estamos hablando de las dos relaciones internacionales que mantenía el Califato de Córdoba. En el caso del Sacro Imperio Germánico, las relaciones no eran precisamente muy halagüeñas, ¿no? Eso hay que decirlo. Se ha intentado un poco transmitir la idea contraria que, bueno, como vinieron embajadores a Medina Zara, se suponía un poco que se le rendía pleitesía al califa Abderramán III. Pero parece ser que la razón, esto lo sabe bien, pues que Fernando Valdés, profesor, que sí es un catedrático ya emérito jubilado de la Universidad Complutense de Madrid o de la Universidad Autónoma, ha dedicado varios estudios precisamente a esas relaciones diplomáticas entre el Califato de Córdoba y las embajadas y las embajadas germánicas, ¿no? Debe ser que había incursiones piratas. Estábamos hablando antes de piratas y otra vez han salido los piratas. Sí, salen Debe cada ser que minuto. los piratas andalusíes debieron pues atacar costas de prácticamente lo que es la zona narbonense, es decir, el sur de Francia, y eso suponía pues un peligro para los dominios también de la zona de Italia y la zona también de lo que es el Imperio Sacro-Germánico, ¿no? Con lo cual, temerosos los emisarios o los cónsules del Imperio Sacro-Germánico se pusieron en contacto con los cónsules de Córdoba, porque bueno, al ser supuestamente esos piratas de origen andalusíes, pues creían que era una operación del califa de Córdoba, y eso finalmente se demostró que no fue tan intencionado, pero bueno, que de alguna forma u otra se quería poner fin a este tipo de situaciones bueno, un poco violentas, ¿no? Y esto terminó con una final, con varias embajadas de los emisarios del Sacro Imperio Germánico. Juan de Gorce fue uno de ellos,
Y, y bueno, y le llamó la atención mucho el protocolo que se seguía en Córdoba, ¿no? Al no seguir un protocolo de una forma orientalizante, oriental y diplomática, con unas normas muy estrictas, pues tuvo que visitar o tuvo que volver a Córdoba, creo, o a Minas en 2 ocasiones, hasta que finalmente el califa de Córdoba lo recibió. Y respecto al monje Nicolás es bastante curioso, porque es sin duda alguna el emisario que manda el emperador bizantino, porque sí es verdad que Córdoba y Bizancio tenían muy buenas relaciones, tanto en la época de Ramán III, el primer califa de Ramán III, como en la época de Al-Hakam II, ¿no? Y el monje Nicolás es sin duda alguna el ejemplo de que trayendo consigo bueno, un presente, un buen regalo, ¿no? a la ciudad palatina de Minas Zara, que era el manuscrito del Dioscórides, inicia ahí, gracias a ese regalo, a ese manuscrito, eh, lo que es una especie de escuela científica que revisa este manuscrito que estaba escrito en griego jónico y que nadie sabía ya de esa lengua en la ciudad de Córdoba, pues supone que se estructura una especie, digamos, de un consejo de sabios que no solamente traduzcan ese manuscrito, sino que analicen pues desde la hermenéutica de aquel siglo X ese texto romano o greco-romano que se había puesto otra vez en boga a partir del siglo X y que supone una revisión científica o de una manera u otra, dicho por Juan Bernet, por los expertos en ciencia andalusí, pues desde ese momento la ciencia andalusí, sobre todo la medicina y la farmacología andalusí, empieza a andar de una manera prácticamente autónoma. Cenit literario ante el califato. ¿Por qué? A Córdoba le superaba el peor de los escenarios al Andalus, los inicios de la descomposición del centralizador Estado Omeya. O sea, ¿tenemos que decir que cayó el Estado Omeya en aquel momento o qué? Cuando hubo cenit Sí, porque literario. hubo ya, a partir de, sobre todo de los tiempos de Almanzor, que Almanzor, como saben, llegó hasta Barcelona en sus múltiples aceifas, hasta Santiago de Compostela, con la instauración de la tiranía de Almanzor, porque al fin y al cabo era un dictador, usurpó el poder de los omeyas. Cuando él muere deja en sus hijos pues, prácticamente un trono que no le correspondía, empiezan los problemas, ¿no? Inicia una guerra civil que se conoce como la Fitna, que es el inicio, a su vez, de la descomposición de Al-Ándalus en distintos reinos de Taifa. Entonces esa guerra pues prácticamente tiene un periodo de entre el año 1009 y 1031. Pero a pesar de la gravedad de esa guerra, como todas las guerras, esa en concreto también era una guerra pues de unas dimensiones catastróficas, ¿no? Pero a pesar de todo esto supuso que el siglo XI se consagrara como el siglo sin duda alguna de poetas y de poetas andalusíes y de historiadores en su cenit, ¿no? Los taifas más al norte, Toledo y Zaragoza, lograron florecer científica y culturalmente, delegándose del turbulentoso juego de los conflictos entre taifas rivales del sur. O sea que había una rivalidad entre el norte y el sur, aunque fueran moros. No, efectivamente, había también rivalidad entre los reinos cristianos del norte, esto no es nuevo, pese a que se nos diga todo lo contrario, pero también en el sur había conflictos. No, es decir, la descentralización del Estado Omeya en un principio tuvo ciertos conatos incluso antes del siglo XI, pero es a partir de la época de los reinos de Taifa cuando precisamente los mismos reinos de Taifa del Sur también entran en conflicto. Sobre todo Sevilla es el reino que más se expande y se extendería el reino de Sevilla en el siglo XI desde Silves hasta prácticamente Murcia, es decir, desde occidente hacia oriente. La determinación de las horas de oración, lo que dio lugar a la aparición y desarrollo de una astronomía desde el carácter religioso denominada Migat. ¿Esto lo has descubierto tú o ya se sabía? Para nada, estamos hablando de que yo he utilizado distintas fuentes historiográficas de historiadores y científicos que se han dedicado al estudio de la ciencia en Al-Ándalus, ¿no? Y evidentemente hay autores que se han dedicado, como hemos comentado antes, a ello. Entonces, la Micata, al fin y al cabo, es como
como una disciplina que guarda relación precisamente con todo ello, que supone pues la invención, la creación de relojes solares y de astrolabios también para la determinación exacta de las horas de la oración y también, ¿por qué no?, también para la propia navegación. El llamado meridiano de Córdoba como epicentro del mundo y referencia geográfica a modo de Greenwich. ¿Tan precisos eran? Lo intentaban porque sobre todo estamos hablando a finales del califato, en tiempos de Almanzor, la astronomía había llegado a su cenit, ¿no? Y de hecho, en torno a Almanzor, a pesar de que él perseguía a los astrólogos y la astrología estaba en cierto modo relacionada con la astronomía, había una escuela en torno a lo que llamamos Maslama al-Majriti, ¿no? Que es un matemático, de todo eran matemáticos, matemático que en torno a él pues digamos que funda una especie de consejo o de escuela en torno a él sobre precisamente la creación, no solamente la invención de astrolabios muy precisos, hasta tal punto de determinar eh, estas indicaciones geográficas, sino también incluso tratados de manejo, de cómo saber manejar estos astrolabios que incluso se copiaron en latín, del árabe en latín, y llegaron a distintos monasterios de Europa, desde Ripoll hasta, pues, por ejemplo, el sur de Francia. Los estrelleros del Emir no proponían precisamente la categoría de hechiceros, adivinos, callejeros o pícaros, sino consejeros Sí, científicos o astrónomos que dominaban el arte. Página 64. sí, sí, sí. A ver, ¿qué me puedes Eh, decir de esto? bien. Bueno, sí, porque, a ver, el perfil de astrónomo estaba ligado también en cierto modo a la astrología. Porque la astrología era una rama no como la entienden o se entiende desde el punto de vista de la magia y del ocultismo y de la hechicería. Ser astrólogo era como una especie de astrometeorólogo, es decir, el astrólogo es el que eh, digamos, se arriesgaba a hacer vaticinios astrometeorológicos, ¿no? Y para ello se servía como una especie de tabla que inclusive también con el astrolabio para hacer predicciones en un clima muy cambiante como era el clima de Adán. Pero también, por otro lado, gracias a ese tipo de tablas que tienen su origen en el mundo también antiguo, se podían hacer cálculos matemáticos, astrológicos y astronómicos, o astronómicos, astrológicos, que a priori podrían parecer científicos por la metodología utilizada, y como una especie de error, cálculo y probabilidad, ¿no? Sobre los aciertos, las posibilidades pues de triunfar o no triunfar en una batalla. Para eso los emires y califas se rodeaban de astrónomos, astrólogos que no eran lo que después los magos y hechiceros que te podías encontrar en cualquier zuco del andaluz vendiéndote fórmulas mágicas que se inventaban o enredando a la gente. No parece descabellado decir que el siglo X se convirtió en el siglo de oro de la historia de Al-Ándalus al circular por Córdoba los mejores libros de ciencia y técnica. O sea, era una ciudad muy culta, ¿no? Sí, de hecho se le llamó en su momento la ciudad de los libros, ¿no? Y es verdad que bueno, ese marchamo, ¿no? Cultural no solamente viene desde tiempos de Al-Hakam II, porque Al-Hakam II, el segundo califa de Córdoba, es quien funda la gran biblioteca de la ciudad con prácticamente más de 100.000 volúmenes, ¿no? Con tenía bastante interés digamos, en apropiarse de todas las producciones editoriales y novedades científicas literarias que circulaban por Oriente y por el Mediterráneo, sobre todo, ¿no? Pero sí es verdad que lo que hizo el Hakam II es reunir también la biblioteca de sus antepasados, desde la época de su primer bueno, el creador de la estirpe, Adraman I, que vino de Siria en el siglo VIII. Y a partir de ahí, pues, digamos, la etiqueta de Ciudad de los Libros por esa magna biblioteca equiparable a la gran biblioteca de Alejandría en la antigüedad, pues esa etiqueta, desde luego, tenía su sentido no solamente por la biblioteca, sino porque había incluso
una industria en torno al libro en la ciudad de Córdoba a finales del siglo X, una industria editorial de producción, como no existían pues las imprentas ni existía evidentemente fotocopiadora ni nada por el estilo, había barrios específicamente dedicados pues a crear pergaminos e incluso barrios dedicados sobre todo a que distintas copistas, sobre todo mujeres reprodujeran Coranes y códices, ¿no? Además de otros títulos que venían de Oriente. Al-Hakam II, la ferocidad de este caudillo ante voces disidentes no tuvo límites ni piedad. Esto abundamos en lo de antes. No eran muy democráticos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Estamos hablando, disculpa, estamos hablando de Almanzor, es que no te No, oigo bien. Al-Hakam. Al-Hakam II. No, pues Al-Hakam II precisamente es el califa más pacífico de todos ellos, ¿no? Con él se inició una... Creo que ahí había un pequeño error. ¿Qué página es, por favor? La 66. Me debo haber equivocado yo, ¿eh? Puedo haberlo leído mal. Sería la 66. Es Almanzor. Ah, es Almanzor. Entonces me he equivocado yo. Bueno, pues ya está. ¿Hemos de pensar que Córdoba era el primer jardín botánico de Occidente? Pues sí, ¿por qué no? Precisamente, aunque las fuentes no terminan dando tanta información como quisiéramos, ¿no? Pero por los distintos estudios historiográficos sabemos que Abderramán I, el emir emigrado de Siria, descendiente evidentemente y heredero de los califas omeyas, cuenta que él ordena o planta la primera palmera datilera en la sierra de Córdoba, ¿no? En los alrededores de Córdoba. Él no quiso vivir en un principio en los reales alcázares de Córdoba, sino prácticamente en torno a una residencia de la sierra de Córdoba, y en torno a esa palmera es cuando se implantan también otras especies botánicas que vienen de Oriente. En Córdoba el cementerio... En Córdoba el cementerio se veía inundado por la aportación de las acequias. Es muy corriente esto en Andalucía. Actualmente que haya acequias. No, que haya acequias, no, que se inunden los cementerios. Habéis salido por la televisión con cementerios inundados varias veces los andaluces. Bueno, la verdad es que no sé qué responder a esta pregunta, ¿no? Es decir, el hecho de que en los cementerios tenga que haber un curso de agua es muy normal entre las creencias islámicas, ¿no? Es decir, en teoría cuando se construye un cementerio islámico tiene que haber un curso de agua, cerca un curso de agua, o bien un río o bien un arroyo. No tanto a lo mejor acequia, pero sí arroyo o bien un río. Los avances médicos, una nómina de médicos, monjes autóctonos mozárabes, también venidos de Oriente, a los que se unieron progresivamente jóvenes musulmanes y pudientes cordobeses. O sea, había dinero en Córdoba, ¿no? Hay que decirlo, porque para hacer todas estas cosas... Sí, sobre todo en el siglo X. La época de esplendor coincide con una etapa importante de desarrollo económico, más que todo porque Abderramán III pues consigue que en el norte de África los distintos reyes, más que reyes, como una especie de, como líderes de clanes, ¿no? Terminen, Vale. terminen pues rindiéndole pleitesía al califa de Córdoba frente al califa de Oriente, que era no el de Bagdad, sino el califa Fatimí de Egipto, ¿no? Que se estaba expandiendo con peligro hacia Marruecos, y eso supuso que el califa con astucia supiera aprovechar las bondades de controlar las rutas caravaneras hacia Sijilmasa, ¿no? Una ciudad al sur de Marruecos, prácticamente entre Marruecos y Mauritania, que es donde había minas de oro. Siglo X, un primer tratado de ginecología y obstetricia, llamado el libro de la generación del feto, del tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recién nacidos, y lo que es mejor, el invento de la silla ginecológica, que aún se usa, ¿no? Pues sí, bueno, en realidad este primer tratado de obstetricia, y ginecología supone pues el reconocimiento de esta disciplina como una especie casi
especialidad independiente científica, ¿no? Y ese tratado, pues, pese a que la medicina medieval es una medicina de tradición galénica, de tradición hipocrática, ¿no? Y aristotélica, sin embargo, nos ofrece una información muy interesante, pues, por ejemplo, ¿no? Sobre cuando el modo en el que nacían los niños en Al-Ándalus, el papel de las comadronas, de cómo se le tenía que dar teta al niño, casi se prefería la leche de una madre de leche, ¿no? Porque Una a todos nos suena nodriza. la madre nodriza, efectivamente, ¿no? O sea, y aparte prácticamente la alimentación del niño en los primeros años de vida, ¿no? No deja de ser también en sí, pues, algo no habitual pues, en la Edad Media, ¿no? O al menos en el siglo X en Europa. El uso de las hormigas negras para intervenciones abdominales explica esto. No veo el uso. Bueno, estamos refiriéndonos a la cirugía, al tratado de cirugía de Al-Bukhashi, ¿no? El considerado padre de la cirugía moderna en el siglo X. Al-Bukhashi nació en Medina Azara, uno de los pocas biografías ilustres que conocemos, que nacería en la ciudad de Palatina, y que es la primera vez que un cirujano considerado como padre de la cirugía moderna pues decide salir del anonimato y escribir en varios volúmenes pues distintos tratados relacionados pues desde la anatomía patológica, desde instrumental quirúrgico, o incluso yo no soy médica ni científica en ese aspecto, soy científica de ciencias sanitarias, pero parece ser que para cicatrizar o para cerrar las heridas, en vez de usarse puntos para suturarlo, pues se empleaban unas hormigas especiales. Resulta particularmente interesante el énfasis que pone Maimónides en la influencia del estado psicológico del individuo sobre la salud. Este ya hacía cosas de tipo psicológico, Maimónides. Yo, yo sabía que era Bueno, médico, pero no psicólogo. Maimónides y sobre todo Averroes, No, ¿no? Es verdad Averroes que ambos, Averroes y Maimónides ellos siguen, se implanta muy en boga en aquel momento Al-Farabi, y Al-Farabi a su vez supone una recapitulación del mundo aristotélico, es decir, de los clásicos, hasta tal punto que tanto uno como otro se consideran como los padres, en cierto modo, de cierto proto-renacimiento a nivel también científico, ¿no? Y yo diría que Averroes, más que Maimónides, sí, en la obra conocida como Epítome del Ánima, es una especie de interpretación sobre las posibilidades que tiene en sí la mente, ¿no? Hasta tal punto que hay quienes han creído, Andrés Martínez Lorca es un catedrático experto, sin duda alguna de los catedráticos más expertos en Averroes, que en uno de sus numerosos estudios aboga por considerar, ¿no? Que Averroes se le puede prácticamente casi considerar el impulsor de la psicología como casi antes, pues muchos siglos antes atrás, como una especie de disciplina autónoma de la propia medicina. El CIRIAP, además de revolucionar la corte desde el punto de vista protocolario y musical, trajo de Oriente el dentrífico para blanquear los dientes, polvos de litargio, un mineral que evitaba la fetidez y la mancha en las axilas. Bueno, al menos estos trajeron higiene a Europa, ¿no? Y mira ahora que todo el mundo los trata de sucios. Sí, bueno, tampoco hay que irse muy lejos en el tiempo. Bueno, sí, en el caso con respecto al Islam, Mahoma, sabemos que la costumbre que tenía el propio Corán es la utilización de una especie de dentífrico que se llamaba miswak para blanquearse los dientes, que es un árbol pérsico, se llama así miswak, se sigue utilizando hoy día sobre todo en el Magreb, en mis viajes por Túnez y Marruecos, yo he visto que se sigue utilizando el miswak también y también incluso ese tipo de polvos blancos, ¿no? que introdujo Siria, todavía se siguen utilizando. Lo más próximo que tenemos nosotros son los polvos de talco, pero estamos hablando de un tipo de polvos y de minerales algo diferentes, ¿no? Y que es verdad que sin duda alguna Siria no solamente revoluciona la música y las modas, sino también pues la gastronomía y ciertas costumbres que venían de Oriente en las mesas de Occidente. Ezra, no hubo entre los poetas judíos quien tomase la poesía como profesión ni eligiera el hacer versos. Hace extraño para la época.
tanto. Es bastante extraño porque para los judíos había que seguir la lengua hebrea a nivel litúrgico y eso no se podía violar. De tal manera que tenemos que pensar que los judíos andalusíes hablaban árabe, al menos en el siglo X, ¿no? Y Ya. gracias a la influencia de las formas líricas de la poesía andalusí, escrita en árabe, como los Cégeles o los Moasajas, todo esto influye después en la, digamos, en la creación de una especie de lírica andalusí sefardí, ¿vale? Escrita también, en este caso, en hebreo por los propios judíos de Al-Ándalus. Ibn Ezem refirió que nunca había tenido en sus manos ningún libro de medicina más completo y hermoso en lenguaje y contenidos como este. Se encuentra una cierta aproximación a la quimioterapia a través de los tratamientos de diversos minerales y piedras preciosas. En eso hay que decir que van muy adelantados los árabes, ¿no? Aunque parece Bueno, más judío esto. perdón, los andalusíes más que los árabes, ¿no? Que cuando pensamos en árabes que proceden de Arabia. Y cuando pensamos en Al-Ándalus, tenemos que pensar que Al-Ándalus, si estamos hablando del siglo X, la cita que alude es del siglo X, estamos hablando de una sociedad multiétnica, multireligiosa y multilingüística. Con lo cual tampoco nos resulta extraño esa cita bueno, que es tomada del Tasrif, de ese magnífico tratado, ¿no? Escrito por el cirujano Al-Bukhashi, pues que evidentemente supone un antes y un después de la revolución científica y sobre todo de la cirugía en la Edad Media, en la plena Edad Media. La llamada Biblioteca del Saber rivalizó y superó a los califas de Oriente. Muhammad, su eunuco, se puso al frente de la misma, habiendo reunido el más habilidoso equipo de iluminadores. ¿Por qué eunucos? ¿Por qué tenían que ser eunucos? Bueno, la costumbre de los emires y de los califas es rodearse sobre todo de personas de confianza. Y los eunucos o fatá, se conocen también como eslavos o eunucos, era una tradición que se siguió prácticamente hasta la época califal. No sé si es porque, bueno, se sabe que a algunos de estos eunucos se les castraba o bueno, con el objetivo de no vincularse al harén al harén no Ah, solamente me refiero a las esposas de los emires o de los omeyas, o de los califas omeyas, sino también al harén a lo que es la parte femenina, es decir, de prácticamente la familia dominada lógicamente el padre o en este caso el emir o el califa en cualquier sociedad. en la Córdoba Omeya se podían producir 30.000 libros al año. Los árabes eran muy cultos, pero hay que decir que también había muchos analfabetos, ¿no? A ver, estamos hablando de los andalusíes, Estábamos no de los hablando árabes. de la Córdoba de los Omeya, de los árabes. En la Cordillera de los Mella no solamente había árabes, había descendientes de árabes, había andalusíes que nacieron en Al-Ándalus, había andalusíes de origen también bereber, había también judíos, había también mozárabes que eran cristianos, es decir, los árabes como tal, es decir, vinieron en la época de la invasión de la península ibérica, es un tanto por ciento de toda la tropa que vino para conquistar al Andaluz. Pero, digamos, étnicamente, la sociedad, insisto, Andalucía es una sociedad multiétnica y multireligiosa bueno, multilingüística, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que me preguntaba. Bueno, te preguntaba que si había muchos analfabetos, aparte de los cultos que eran. Hombre, desgraciadamente las fuentes no nos hablan tanto de los analfabetos, porque las fuentes nos hablan precisamente de muchos temas, pero no tanto del hombre o de la mujer analfabeta. Pero sí es verdad que eh, en tiempos del califa Hakan II hizo mucho para fundar bueno, escuelas coránicas para que los niños no pudientes tuvieran posibilidad de aprender bien el árabe. Así que, aparte de ello, el concepto de madrasa todavía no existe como tal en la Córdoba del siglo X, como después lo entenderemos en tiempos almohades.
pero sin duda alguna, a ver, se ve que analfabetos habría, pero también había muchas personas que tenían bibliotecas privadas. Era una sociedad, al menos la que aparece en la fuente, la que aparece. Solamente podemos hablar los historiadores de lo que aparece en la fuente. Lo demás es mera hipótesis o bueno, prácticamente casi intuición, ¿no? Pero evidentemente por intuición existiría también una parte de la sociedad evidentemente pues iletrada, pero lo cual no significa que si es iletrada que no sea inculta, porque hay personas que no saben leer y pueden ser cultas. Córdoba seguía valorando y apreciando el mercado de los libros. Aísa, la bibliófila, y la princesa de Atla fueron de las pocas autoras cordobesas a las que se le presta atención en las fuentes árabes. Ser mujer aquí costaba Bueno, mucho no es por valorarlas. ser humana, es que cualquiera que se vaya a la Edad Media, o incluso al mundo romano, excepto las grandes emperatrices, la mujer desgraciadamente ha sido silenciada en gran parte de la historia. No tenemos que pensar que porque sea una sociedad musulmana o una sociedad tribal no le dé paso o presencia a las mujeres en la frente. Pero aún así, sí sabemos de algunas que, no solamente de las esposas, sino también de mujeres como Aisha y como que tuvo cierta independencia, ¿no? Una biblioteca y tuvo capacidad de ser una de las primeras mujeres independientes que vivían de su propio sueldo gracias a la cultura y gracias a la recitación de poesía. Bueno, a ver, y ahora sí que te voy a hacer una pregunta. Ibn al-Arabi frecuentaba cementerios para iniciar el camino del sufismo. ¿Qué es esto exactamente? No lo he entendido nunca, el sufismo. Exactamente, ¿qué tiene el sufismo para diferenciarse de los A demás? mí me corresponde hablar tanto de este tema en el que me siento un poco incómoda, ¿no? En el sufismo estamos hablando ya de la parte más relacionada con la conexión espiritual del sujeto con Allah, ¿de acuerdo? Ibn Arabi, de Murcia, prácticamente es el sufí de la corriente más asentada en Al-Ándalus y más internacionalmente conocido, ¿no? El sufismo, pues prácticamente es una corriente vinculada a su vez al ascetismo muy propio de los siglos XI, XII y XIII, con lo cual no quiere decir que no existieran ciertos conatos de sufismo anteriores durante la época emiral y califa Omeya, pero en Arabi, con él prácticamente se consolida lo que es esta corriente del Islam más espiritual, de un Islam no filosófico como el que plantea Averroes, sino prácticamente el acercamiento a Dios, a una divinidad superior, a través de la intuición y a través de mecanismos que hoy podrían resultarnos esotéricos, pero se está descubriendo que Ibn Arabi no era precisamente un místico fácil, ni un mago, ni un hechicero, sino una persona que tenía dones y sabiduría difíciles de ser interpretados y que conlleva pues haber llevado una vida también errática y de conocimiento y de descubrimiento. Hassan II, recluido desde tiempos de Almazor, Sanchuelo y el poderoso tiránico, flanqueado por el ejército bereber, implantó la moda de tocarse a la manera africana con turbante en las audiencias de ministros. Yo creía que el turbante era árabe y por lo que aquí dices es africano, ¿no? No, la moda de llevar turbante es una costumbre bereber. Cuando Ah. empiezan a llevar masivamente bereberes al Andaluz, masivamente los ejércitos, sobre todo en tiempos de Almanzor. En tiempos de Almanzor porque los andaluces no querían hacer la mili, para que nos entendamos, ¿no? No, ya. Entonces, claro, los bereberes tenían fama de ser buenos guerreros y traen consigo entre su forma de vestir pues el turbante. Y el turbante se va imponiendo a partir de finales del siglo X, pero sobre todo no termina calando entre la sociedad andalusí de finales del siglo X, ¿no? Porque solamente el turbante estaba reservado, algo parecido al turbante a los hombres de leyes, pero no como tal, no como el turbante que después implantan los guerreros africanos. Sobre todo el turbante más de forma generalizada empieza a usarse como prenda con las dinastías almorávides y almohades, ¿no? Cuando
la capital entonces del Andaluz fue, la capital de los digamos, de los almorávides y de los almohades estaba en Marrakech, ¿no? Y el sultanato y el califato, evidentemente, almohade estaba en Marrakech. Es a partir prácticamente del siglo XII, siglo XIII, cuando se implanta ya de una manera más mayoritaria el turbante como prenda común. La vida de Ibn al-Hayyan, el menosprecio social y el fantasma de la penuria económica, ¿también les afectó a esta gente? Sí, es que claro, el siglo XI la guerra afecta a todos y sobre todo a los que no toman el camino del destierro. Los que se quedan, pues ya saben a lo que se enfrentan, ¿no? E Ibn Hayyan, desgraciadamente, no tuvo suerte en ese aspecto y a pesar de haber escrito una magna historia de Al-Ándalus, que prácticamente se conserva muy parcialmente y muy fragmentada, gracias a su estudio, gracias a su labor y gracias a esa obra sabemos bastante de los omeyas. Pero claro, pasó penuria hasta tal punto que prácticamente Ibn Hayyan murió en absoluta miseria. La escuela de Masarra, sus maestros parecían un grupo más de ascetas que vivían una vida de oración y penitencia. Sí, Aben Masarra, la doctrina de Aben Masarra no era bien entendida por el Islam suní, ¿no? Porque era como una forma de vivir en comunidad, en la Sierra de Córdoba, incluso con formas de vida que nos recuerdan bastante a la escuela pitagórica. Se puede ver cierto ascetismo que nos recuerde después al sufismo. Y la verdad es que los emires de Córdoba empezaron a perseguir las doctrinas de Ibn Masarra cuando ya prácticamente Ibn Masarra ya había fallecido. El chiismo, representado por el califa Fatimí, con sede en un principio en Magdía, se propagó con facilidad por Argelia, Túnez y Libia, siendo el principal peligro para los omeyas andalusíes y sus intereses en las ciudades de Marruecos. O sea, el chiismo siempre ha sido polémico, por lo que yo veo. Sí, porque evidentemente el chiismo no era la doctrina mayoritaria o la forma de Islam más mayoritaria que era la sunna, ¿no? El Islam suní, ¿no? Con lo cual, a ver, es cierto que los fatimíes alcanzaron y se expandieron, ¿no? Y que llegaron a ser unos verdaderos enemigos de los califas omeyas de Al-Ándalus, ¿no? Porque casi que los piratas fatimíes llegaron a asaltar también las costas de Almería. Por eso la ciudad de Almería surge como una medina, como una ciudad frente a esa amenaza, ¿no? Pero era al fin y al cabo una guerra de carácter no religioso, era una guerra de carácter territorial. Bueno, y para ir acabando, el absolutismo papal ganaba adeptos alertados por los avances de la filosofía en las universidades, porque lo que la figura de Averroes era cuando menos demonizada, desfigurada por Marsilio de Padua. Pues sí que tenía mala uva este señor, ¿no? Bueno, en realidad es que Averroes, tanto Maimónides como Averroes, tu doctrina, al fin y al cabo, de querer simplemente acercarse a Dios por medio de lo que es la filosofía o el método científico, diríamos hoy día, o el pensamiento griego, la forma de pensar, la hermenéutica, eso tocaba un poco las narices a muchos obispos. ¿Por qué? Pues porque en la Universidad Sorbona de París existía prácticamente la asignatura de teología la impartían por religiosos y mientras que muchos teólogos, los seguidores de Averroes, querían luchar para que la filosofía tuviera su propia autonomía y no fueran especialmente religiosos quienes impartieran la asignatura de teología. O sea, en resumen, los partidarios de Averroes querían que la teología formara parte de un plan de estudios vinculado a la propia filosofía. Bueno, muy bien. Pues hasta aquí. Es un libro muy bien documentado, tal como dice su nombre, sobre los sabios de Queturba. Da una información muy detallada de lo que era el Andalus como centro de cultura, podríamos decir mundial. Leer Los sabios de Queturba de Virginia Luque Gallegos, ediciones Almuzara. És fantàstico! Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa.
Només és progrés si progressem tots. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.